Pecandia, ¿no? Un experto en temas de prevención de accidentes, de seguridad vial, que justamente nos viene a anunciar la publicación de su última edición de la revista Luz Ámbar, en la que trata una serie de temas, especialmente relacionados a los conductores ebrios. ¿Cómo está, estimado señor Quispe? Buenas tardes, gracias por la invitación, doctor. Cuéntenos, ¿qué novedades nos tiene en esta edición última que obviamente han publicado ustedes y que le han puesto mucho esmero? En esta segunda edición hemos incidido como tema central el hecho que en nuestro país, como tercera causa de los accidentes de tránsito, es la ingesta de licor. Por eso hemos tratado con bastante seriedad el tema. Hemos entrevistado a la presidenta de la Junta de Fiscales de Lima, la doctora Ana María Navarro Plasencia, y ella, por ejemplo, en la entrevista coincide con nuestra opinión, y también que es la suya, de que en nuestro país debería modificarse la ley para estimar o establecer 0 gramos de alcohol en la sangre. La otra opinión que estamos planteando en esta revista es que considerando que los jueces y los fiscales en cierto modo son bastante benévolos, entre comillas, con los que incurren en este tipo de infracción, los fiscales, cuando aplican el principio de oportunidad, para hacer entender a nuestros oyentes, si es que alguno desconoce, el principio de oportunidad es el mecanismo mediante el cual el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene esa facultad de exculpar a quien haya cometido un delito menor. Y la ingesta de licor, es decir, conducir un vehículo en estado de ebriedad, está considerado como un delito menor. Por tanto, si no ha causado daño alguno, o si ha causado daño, pero la víctima está de acuerdo en conciliar, entonces el fiscal tiene la facultad de levantar un acta y transan ahí y no pasa al juez, no se termina ahí en el principio de oportunidad con un acta en el que recibe una sanción. Generalmente cuando no hay lesiones, no ha causado daño alguno, pero si ha estado con licor este conductor, generalmente esos casos se acogen al principio de oportunidad y simplemente no hay ninguna sanción. Por otro lado, el Código Penal señala que ese delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, establece 6 meses mínimo y 2 años máximo como pena privativa de libertad. Y en la práctica eso no se cumple, es decir, no hay ningún conductor, ni uno solo, que haya incurrido este delito y haya sido como consecuencia de esto haya ido a la cárcel, ¿no? Y evidentemente si es que causa lesiones o muerte, puede ser hasta 8 años de pena privativa de libertad. En algunos casos, especialmente que hayan tenido una difusión mediática, en esos casos, digamos, generalmente el Poder Judicial actúa con severidad, pero los que no, simplemente en nuestro país no ocurre nada. Entonces, nosotros estamos planteando en nuestra revista la posibilidad también de que el Poder Ejecutivo pueda establecer la construcción de establecimientos penales exclusivamente para este tipo de infractores, porque si se quiere, la justificación de los jueces es que no se les puede enviar a quienes han incurrido este tipo de delito contra la seguridad pública a una cárcel común y mezclarlos con delincuentes comunes. Creo que tenemos que buscar diferentes mecanismos en nuestro país para lograr que no se haga uso y abuso, lamentablemente, de este vacío, de esta inoperancia de la ley, para que los conductores sigan incurriendo en este delito, ¿no? Es muy justamente el tema de la tolerancia del 0,5, que se considera como aceptable, hace de que, especialmente cuando no hay unos sistemas de control adecuados por parte de la policía, incluso ellos no tienen los suficientes equipos para estos controles, hace de que mucha gente tenga que, de alguna manera, correrse el riesgo de conducir en estas condiciones un vehículo, ¿verdad? Así es. Y tenemos unas cifras que nos parecen alarmantes y creo que es importante que nuestros oyentes conozcan. Dice, en el año 2011, tenemos esta información de la Policía Nacional, la policía ha intervenido a 6.882 conductores en estado de ebriedad en todo el país, y de estos 2.394 han causado lesiones o muerte. Es una cifra tremendamente elevada, y en el caso de Lima, el jefe de la Policía de Tránsito señala que han intervenido a 1.770 personas con rasgos de ebriedad solamente en la ciudad de Lima. Bueno, esta propuesta de 0 alcohol, que es especialmente para la población joven de 18 a 26 años de edad, que en el fondo no tanto va orientado al tema punitivo, sino fundamentalmente al tema preventivo de accidentes. Me comentaba usted de que hoy día justamente en Chile han modificado la norma y también están considerando esta posibilidad, ¿verdad?
Así es, hoy día hemos tomado conocimiento que efectivamente en Chile han establecido ya 0 gramos de alcohol en la sangre, y en América tenemos el caso de Brasil. Claro, Brasil. Pero Brasil hizo un esfuerzo más que es un poco difícil en nuestro país, no imposible, pero creo que está en manos de las autoridades. Brasil, cuando baja a 0 gramos de alcohol en la sangre, paralelamente también prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas. Claro, bebidas alcohólicas incluso que auspician una serie de eventos deportivos, ¿no? Y que de alguna manera incitan al consumo de este tipo de licores. Ahora, en el fondo, poner 0 alcohol previene, porque ¿qué pasa cuando un joven tiene este nivel de tolerancia de 0.5? Hace de que en un momento se tome sus traguitos y salga con su vehículo en la medida de que asume una posición irresponsable, pero el drama es cuando protagoniza un accidente de tránsito, y lo más probable es que termine en la cárcel, y es un drama no solamente para las víctimas del accidente, sino para los familiares del joven o de la persona que está en estado de ebriedad, que de alguna manera hace de que esto se torne una situación totalmente dramática, ¿no? En ambos casos, ¿verdad? Efectivamente, un accidente de tránsito trae consecuencias colaterales, ¿no? Como muy bien señala usted, no solamente el causante es pasible a ser sancionado, inclusive ir a la cárcel, sino deja huérfanos, deja desintegrada una familia. Hay una secuela realmente lamentable de todo esto, ¿no? Bueno, esperemos de que esto avance. Estimado señor Quispe, ¿y cómo estamos en el tema del transporte urbano? Yo percibo de que hay muchos exfuncionarios del Ministerio de Transportes que de alguna manera han venido terminando asesorando a la señora Villarán, ¿no? Es un poco un mini Ministerio de Transportes en el municipio de Lima. Sus decisiones se han ido de alguna manera orientando acertadamente. ¿Estamos en camino a mejorar el caos o estamos todavía un poco aletargados desde su perspectiva, estimado señor Quispe Candia? El tema del transporte urbano es un tema sumamente complicado, pero creo que después de un año de gestión podemos ya puntualizar algunos comentarios. Recordemos que tiene la municipalidad a su cargo más de 20 años, exactamente 23 años a cargo de la gestión del transporte urbano. Y durante estos más de 20 años, la municipalidad no ha tenido la capacidad de estructurar un servicio adecuado. Y fundamentalmente, donde está el meollo del problema, es que ha alentado de que las empresas que prestan el servicio sean empresas afiliadoras. En los años 90 eran menos de 30 empresas que prestaban el servicio, pero eran empresas asociativas, es decir, eran comités, cooperativas, empresas de propiedad social, y el caso de Natru, que era una empresa paramunicipal. Y estas empresas, si bien es cierto, eran pocas unidades, su servicio también no era eficiente del todo, pero sí, como eran propietarios de las unidades vehiculares, de alguna manera cumplían su frecuencia, tenían un recorrido total de la ruta. Y cuando esto se degenera a partir del año 90, cuando empiezan a ingresar unidades usadas y cuando empiezan a multiplicarse las empresas, que ahora son más de 350 empresas, evidentemente el servicio se degenera. Entonces, en la situación tal como ha encontrado la señora Villarán, evidentemente en una situación sumamente complicada, ya ha iniciado el Metropolitano, ya operando el Metropolitano no tuvo, quienes estuvieron en la gestión anterior no han retirado las unidades vehiculares del transporte público. Había una oferta clara de la municipalidad que iban a salir 12.000 vehículos de circulación, y en el 2009 indicaron que iban a ser 4.500 vehículos los que iban a salir de circulación antes que empiece a operar el Metropolitano. El Metropolitano empieza a operar y no sale un solo vehículo. Recién esta gestión ha retirado 20 unidades. De modo que para impulsar un buen servicio, lo que tiene que haber es un servicio con el Metropolitano, pero ya, o sea, ya ha pasado un año y no se ha todavía implementado los 5 corredores, que eran 9. Esta gestión ha reducido a 5, pero todavía no se implementan estos 5 corredores. Por otro lado, tenemos el proyecto COSAC 2, que ya estaba terminados los estudios y este año tenían que empezar la obra para ya poner en operatividad el proyecto COSAC 2. Viene el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República anuncia que en ese mismo recorrido, en ese mismo tramo se va a construir el tren. Entonces, estas marchas y contramarchas de las propias autoridades hacen que el transporte urbano siga lamentablemente todavía en una situación absolutamente deficiente, ¿no? Bueno, señor Luis Quispe Candia, estamos muy agradecidos por su participación. O sea que Nicolás tenga alguna última pregunta, estimado Nicolás. No, ya estamos con el tiempo volando. Señor Quispe Candia, lo invitamos para que venga nuevamente. Hay mucho que hablar, ¿eh? Educación vial, creo que es un punto
importantísimo, ¿no? Y va de la mano de lo demás, además. Es la piedra angular. Creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer las normas y tener un comportamiento adecuado en la vía, seamos conductores o pasajeros. Lógicamente. Con mucho gusto los voy a acompañar en otra oportunidad. Vale, felicitaciones por esta revista, la segunda, ¿no, Luz Ámbar? Así es, estamos preparando ya la tercera revista que sale en abril y vamos a tocar otro tema interesante que es sobre la autoridad técnica unificada. Debe haber una sola autoridad en Lima. Muy amable, señor jefe. Una pausa, regresamos Gracias, con sus doctor. llamadas al 225-3344, 224-2363. Gracias. Muy amable, Inicia el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional en San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa Con buenos primero. reflejos, ¿eh? San Borja Noticias, periodismo de Está con buenos vanguardia. reflejos, Dios. Las glorias del Ser un poco más periodismo ordenado, se ¿no? unen a Yo las un tío nuevas parecido voces hijo de su nuestro revista, acervo todavía el tema de la, musical, yo no sé, programa al viejo que le expone Pero tiene que apuntar la Cherry, música ¿no? Yo le dije a Cherry que se comunique, pero yo no tengo para ver por el que apunte, porque al final San Borja Estaban esos, 91.1 sus invitados lo han callado, Cherry. Se nos han quedado los dos temas del día y no los hemos tratado. Siempre le he dicho que iba a tratar un tema que no sea de coyuntura y un tema del día. ¿Qué tema hay ahora que Lo de Madre de Dios amplio del rock and pop, y lo de del lunes Bang a Max. jueves a las 10 de la noche. Tratemos el tema de El Bang Max, playlist, producción general Leo Bro, con el auspicio de Pisco Solar Por de eso hay que ser Camarillo, y siempre ordenado, en pero ahorita Radio hay San llamadas. Borja 91.1. O si ella tiene que apuntar, si ya ha quedado con alguien, apunte, ¿no? Nacional, Tampoco la gente acá se aparece y puta, el que se aparece habla cuando quiere, ¿no? Eso sí que donde ordenar también mejor. podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo O sea, el tema es importante, ¿no? Pero que se coordine. Cherry. Solo en www.radiosaborja.com. Cherry, ¿tiene banco de materiales? Peruanidad. ¿Puedo llamarlo a...?